Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Gran Vía. Hoy vamos a tener un programa muy interesante, mucho análisis político de la actualidad y de los datos, porque hoy es un día con muchos datos. Ya saben que ha salido la EPA, la encuesta de población activa, y estarán con nosotros Javier Díez Nieto y también Moad Ayari para hablarnos de todos estos asuntos, para analizar en profundidad cada uno de ellos y todos los que vengan en portada, bueno, todos quizás no, algunos de los que vengan en portada de los principales medios nacionales y locales. Vamos a comenzar repasando las portadas con el diario El País. Ahí lo ven, fotografía para el ministro Montoro y dice: el manejo del caso Rato deja a Montoro en difícil situación en el gobierno. Toda la oposición centra las críticas en Hacienda. También destaca El País un asunto relacionado con José Antonio Griñán, el expresidente andaluz, con esa frase textual que dice: hubo fraude en los seres, no me arrepiento de haberlo dicho. Vamos con el diario El Mundo, fotografía para el partido de fútbol que se celebraba ayer, la Champions League. Ya saben, Madrid se clasificaba, y fotografía para Chicharito Hernández y dice: Chicharito, el héroe que necesitaba el Madrid. Destaca como principal titular político El Mundo: Montoro estalla contra Rato por defraudar a los españoles. Y por último, el Parlamento italiano quiere bloquear a Libia para frenar las pateras. Vamos ahora con el diario ABC, fotografía para Rodrigo Rato, Montoro y también para De Guindos, y dice: el presidente se sorprendió cuando Rafael Catalá le telefoneó para comunicarle la inminente intervención de la agencia tributaria. Y titula en grande ABC: el ministro de Justicia avisó a Rajoy del registro. Vamos ahora con los diarios de ámbito local. El Faro de Ceuta: el PP repetiría su mayoría. Es un sondeo de Sigma 2 para el Faro sobre la intención de voto para las próximas municipales, y el PP obtendría entre 15 y 16 escaños, el PSOE 4-5, Caballas 2 y Ciudadanos 2. La fotografía es para el fin del asentamiento de chabolas en las naves del Tarajal, y también destaca el Faro en su portada: dos saharianos entran con flotadores por Benzú. Pasamos ahora al diario El Pueblo de Ceuta, que dice: Pepe y Caballas son como Pimpinela, cantan enfadados pero son familia. Son palabras de José Antonio Carracao. Destaca también otro asunto electoral: Javier Varga, candidato de Ciudadanos: venimos a enfrentarnos a los problemas de Ceuta. Y por último, una noticia relacionada con educación: varios familiares de estudiantes del Colegio San Agustín recogen firmas en defensa de la maestra denunciada. Vamos ahora con Ceuta al día, los diarios de ámbito digital. Recogen firmas en defensa de la maestra del Colegio San Agustín, que no puede acercarse a 7 alumnos. También destaca Ceuta al día que UPyD insistirá en propuestas como el hidroaeropuerto y un tranvía para mejorar la vida en Ceuta. Y por último, el PSOE intenta distanciarse de Pepe y Caballas, que son Pimpinela, con un programa conciso y viable. Vamos con Ceuta actualidad. Para los empresarios de Cañonero Dato, a la policía portuaria ni se la ve ni se la espera. También destaca un tema relacionado con las elecciones y dice: un mismo candidato ocupa el puesto número 19 de la lista de UPyD y 3 del PDSC, y el PSOE detalla su programa en un acto donde Carracao identifica la relación de Pepe y Caballas con la de Pimpinela. Esos son los principales temas de actualidad que llevan las portadas de los diarios locales y nacionales hoy. Vamos a ir a publicidad y enseguida estamos aquí hablando de todos ellos. Muy buenas, bienvenidos de vuelta a Gran Vía. Estamos aquí con Moad Ayari. Moad, encantado. Un placer como siempre. También con Javier Díez Nieto. Javier, encantado también de tenerte una semana más aquí con nosotros, ya en tu calidad de casi candidato, bueno, casi no, de candidato. Se agradece, aquí ya. Se agradece el detalle, efectivamente, así es como tú dices, y espero que sea así al final. Sí, hombre, a ver qué pasa. Pues hoy vamos a hablar de encuestas electorales, a ver en qué lugar te dejan. Ya lo veremos un poquito más adelante. Vamos a comenzar por nuestra tertulia nacional y empezamos hablando de paro. Primero, porque ha salido la EPA hoy, la encuesta de población activa, y segundo, porque ayer también Eurostat publicaba su particular informe sobre el paro en Europa, y España copa las 5 primeras regiones, analizaba, si no me equivoco, 147 regiones de Europa, y España copa las 5 primeras, son... además en este orden: Andalucía, Ceuta, Extremadura, Castilla-La Mancha y Melilla. ¿Qué nos dice eso, Juan? Nos dice dos titulares para mi entender. El primero es que las políticas de empleo o de activación de empleo en España que se han llevado a cabo durante el actual gobierno, presidido por Mariano Rajoy, han sido un fracaso. Unas políticas y unas reformas laborales que en principio iban a suponer generación de empleo y al mismo tiempo supuestamente mejorar la calidad del empleo. Hemos visto que ha sido todo lo contrario: se ha destruido empleo y al mismo tiempo
si se ha creado un empleo, ha sido un empleo precario. Y el otro titular para mí, que es aún más grave, es que los indicadores de desigualdad en nuestro país han aumentado de una manera extraordinaria y drástica, lo cual pone a España en una situación muy delicada, no solamente a nivel interregional y las diferencias internas entre unas comunidades autónomas y otras, sino también entre España como Estado en su entorno europeo. El hecho de que las 5 primeras regiones sean precisamente españolas es un indicador a mi entender muy grave, y que además aquí en Ceuta pues lo sufrimos con acento, ¿no? Es decir, que el 31,7% esté en situación de paro. Vemos también que el 70-72% de paro es juvenil en nuestra ciudad, y al mismo tiempo lo que es más grave es que los indicadores de pobreza y desigualdad social son aún más acentuados. Eso nos lleva a plantear la siguiente pregunta: ¿qué se ha hecho? Claro. Porque si el gobierno ha planteado en su momento, cuando se presentó a las elecciones generales, el Partido Popular en este caso, de crear una alternativa al gobierno que le precedía, de generar empleo, de fortalecer la economía, etcétera, etcétera, lo que hemos visto ha sido todo lo contrario. La situación en todo caso se ha estancado, por no decir que ha empeorado. Igual a nivel macroeconómicos España sí que empieza a sacar un poco la cabeza, pero a nivel microeconómicos y a nivel social vemos que la situación sigue empeorando día tras día, y desgraciadamente que lo sufre son los colectivos más desfavorecidos, y que en Ceuta pues lo sufrimos con mayor fuerza, ¿no? Solamente cabe pasear por sus calles para ver las diferencias verdaderas de calidad de vida y al mismo tiempo de pobreza que existe y que desgraciadamente tenemos que soportar diariamente. Yo si soy el ministro de Economía o el de Hacienda, me lo miraría con lupa esto, porque vamos a ver, hablamos de un gobierno que está siendo azotado día a día por casos de corrupción. Hablamos de un gobierno que no para de destaparse pues, casos delicados que lo que hacen es debilitar primero su imagen a nivel internacional. Hablamos de, bueno, hemos visto el caso de Rato, hemos visto ahora mismo con Montoro, estamos viendo también a de Guindos, que de Guindos no olvidemos que estuvo en AEG, la famosa aseguradora que también se declaró en bancarrota cuando empezó toda la crisis en el 2008-2009. Por lo tanto, Lehman Brothers, exactamente. Es decir, que no hablamos de personajes que están alejados o están exentos de casos de corrupción o de casos, vamos a llamarlos, de irregularidad para salvar la presunción de inocencia de cada uno de ellos. En todo caso, yo creo que estos números dejan a España en un mal lugar en cuanto a reputación. Es decir, ahora mismo ya vemos que España pues, se la relaciona con dos titulares: paro y corrupción. Y fiesta, en el caso del turismo, pues turismo barato, alcohol barato y playa y nada más, pero desgraciadamente lo que vemos es que las políticas del gobierno, que supuestamente iban a reestructurar la economía, iban a dar con fuerza a los verdaderos problemas de este país, que es el paro y la desigualdad y la pobreza. Subrayamos el término pobreza porque, a pesar de que no nos guste, ya sea por arrogancia, por orgullo o lo que sea, pero en España hay pobreza y con la crisis se nota, y se ha notado muchísimo. Hablamos de más de 600.000 familias que han sido desahuciadas, hablamos de una crisis social sin precedentes, que igual nos remontaríamos a 30 años atrás o incluso más para poder encontrar alguna situación de comparación. Hombre, hablamos en el caso de Ceuta, Melilla, son números para mí muy graves. Si hablamos de que un 30%, redondeando, está en situación de desempleo, y que seguramente si miramos con lupa y miramos las unidades familiares existentes en Ceuta, cuánta gente de cada unidad trabaja o no, veremos que estos datos serían aún más graves. Porque claro, si al final hablamos de unidades familiares en las que no trabaja nadie, o también hablamos de unidades familiares en las que no tienen ningún ingreso, eso también acentuaría y dificultaría aún más la situación y la agravaría. ¿Cuántas familias hoy en día en Ceuta no tienen ningún ingreso? Y que además muchas de ellas dependen de servicios sociales y que al mismo tiempo tampoco han percibido esas prestaciones, que están o bien obstaculizadas por términos burocráticos o bien por plazos o lo que fuera. Pero digamos que la situación en Ceuta es aún más grave. Ya no solamente hablamos de un simple número de gente en el paro que está recibiendo pues, la compensación por estar en situación de desempleo, sino que estamos viendo que realmente tenemos familias en Ceuta que no perciben ni un duro. Y hablamos en plata, es decir, hay gente que no recibe nada. Claro, eso lo agravamos más. ¿Y quién lo sufre? Pues yo, permítame que lo diga, pero yo que vengo de una periferia y que vengo de una barriada, pues yo veo muchas veces que muchos padres intentan pues disimular la dificultad ante sus hijos, disimular esta pobreza ante sus hijos, intentar que no lo noten, pero quieras o no, no se puede evitar los agravios comparativos, ¿no? Entonces, que cuando tú paseas, cuando un niño pues ve a otro, digamos que al final pasamos a un problema incluso
no moral, sino también de entrar a lo que... Fíjate, me viene ahora mismo a la mente una anécdota que nos explicaban cuando se comparaban las campañas electorales, ¿no? Y en Alemania hubo un momento cuando la socialdemocracia ascendió, hizo lo siguiente: publicó la imagen de un niño que salía sin 2 dientes. Entonces y era una propuesta que era muy curiosa, que decía que cada niño alemán tendrá el seguro dental garantizado por el gobierno. Entonces lo que decían era, ninguna sonrisa va a ser, y salía un niño sonriendo pero que le faltaban dientes, y decía, ningún niño, o mejor dicho, ninguna sonrisa va a ser indicador de cuál es la situación o la clase social de cada uno. Entonces, desgraciadamente con la crisis, y más aquí en Ceuta, realmente podemos saber quién está en la clase que está o quién está en la situación social que está. Y eso, claro, eso muestra, por ejemplo, a nivel local, sin criticar mucho a nivel del Estado, a nivel local, hombre, los planes de empleo, pues no dejan de estar rodeados día tras día de teorías conspiratorias, de posibles fraudes, de posibles irregularidades. Evidentemente no es una solución los planes de empleo, es una solución totalmente temporal y no va más allá, porque es pan para hoy y hambre para mañana. Asistencialismo puro y duro. Asistencialismo puro y duro, y además vemos que aquí la ciudad pues no ha podido generar realmente o crear una propuesta, un modelo económico realmente que genere empleo. Vemos propuestas descabelladas. Yo ayer, por ejemplo, estuve en la biblioteca municipal, perdón, ya termino rápidamente, cuando vi la presentación de Carracao y de su programa electoral. Me llamó la atención de que no hubiese nadie más allá de la propia candidatura y los medios de comunicación. Me llamó también la atención de que hablase de propuestas como la de crear una reindustrialización en Ceuta, y yo me pregunto dónde quiere crear esa reindustrialización. Digamos que la gente, y el otro día hablábamos también que es ese hartazgo, la gente ya no se le puede tomar el pelo de esta manera. Y creo que cuando entremos a debatir lo que es la encuesta, podemos entrar más en profundidad de ella, ¿no? Pero la imagen de ayer a mí me llamó mucho la atención, y es que cuando se presenta el programa económico, del que se presenta como candidatura alternativa a presidir Ceuta, solamente en la sala hubiese los medios de comunicación y la propia candidatura. Sí, muestra también en gran parte el desinterés, pero luego hablamos más tranquilamente de eso. Javier, volviendo al tema del paro, de ese informe de Eurostat, incluso de la EPA, que dice que en España se han destruido en el último trimestre 114.300 empleos, y eso sí, por contra el paro ha caído, es decir, el número de empleados crece en 13.100 personas en toda España, ¿eh? En primer lugar hay que reconocer que es una buena noticia. Eso, que no es la que todos deseamos, que puede ser mucho mejor, que debía ser mucho mejor, también de acuerdo. Pero es una buena noticia de que el desempleo haya bajado, aunque sea mínimamente, porque estamos hablando de los 3 primeros meses del año, que es donde, digamos, históricamente, es donde menos empleo se ha generado. Eso esperemos la evolución, porque como bien decíamos, ahora vendrá el turismo, la fiesta, vendrán los empleos y vendrá, pero cuidado, también serán empleos temporales y esto no soluciona el problema. Efectivamente, como decía también May, perdona que me apoye mucho tu palabra porque tienes muchas veces mucha razón, otras no. ¿Sabes? España era la que tenía mayor índice de paro de toda la Unión Europea. Lógicamente, las 5 regiones tienen que corresponder a España, o sea, eso es lógico. Dentro de esas 5 regiones, lógicamente, vamos a situarnos en Ceuta. Como te has dicho, Ceuta es una ciudad terciaria, no es una ciudad de industria, no puede generar industria, por eso aquí intentar crear una industria ¿de qué? Es una ciudad de manufactura, de servicios. Y ahí tienen que ir todos los trabajos y tiene que ir todo el empleo. Naturalmente, desde el primer momento lo que se ha intentado es subsanar ese déficit del sistema financiero, pensando que arreglando el sistema financiero, que se ha arreglado bastante, inmediatamente eso iba a repercutir en la formación de empleo. Pero claro, ese austericidio ha conseguido 2 efectos muy nefastos, muy diferentes. El primero, mayor desempleo, con lo cual hay menos consumo, lo cual indica que hay menos empresas, digamos, que pueden emplear. Es un círculo vicioso. En segundo lugar, lógicamente, nuestro mercado laboral es muy barato hoy día. Aquí tenemos, tú has dicho antes, de pobreza crítica, pero hay gente que tiene trabajo y pasa hambre. Es decir, tienen salarios de miseria y encima la temporalidad. Es decir, que no hay estabilidad en los trabajos. Claro, todo esto, y esto lo sufren sobre todo los jóvenes, porque es la población activa. Cuando yo me refiero a jóvenes, no me refiero a chicos de 20 años, me refiero de 40 para abajo, que están en plena capacidad productiva, que son los que tienen cargas familiares, y son a los que hay que mirar por encima directamente para resolver ese problema. Claro, ¿cómo se puede solucionar esto? Pues desde luego es muy difícil porque el dinero no es dinero real, el sistema financiero no es dinero real. Y la economía y el empleo necesita dinero real, no los engañemos, para crear empleo. ¿Qué es lo que pasa? Que el sistema financiero empieza a funcionar independiente, es decir, es un dinero de plástico. Antes Platón decía que había 3 números, el lineal, el cuadrado y el cúbico. Nos hemos inventado el tercer número, que es el imaginario.
Eso es lo que supone el sistema financiero de intereses. Intereses totalmente desproporcionados que generan intereses sobre intereses. Claro, eso es imposible de colegir e imposible de controlar. Una encuesta, pues si no tentuplicaba casi la diferencia entre la economía real del mundo globalmente y el dinero que se había movido en el sistema financiero era tremendo, tremendo. ¿Esto qué supone? Pues que lógicamente hay mayor número de gente que está dentro de lo que se llama pobreza crítica. Pobreza crítica son esas familias que tú dices que no entran ni un duro. ¿Esto qué significa? Más asistencia social. Se necesita la asistencia social. Esta gente tiene que estar ahí, esta gente tiene que sobrevivir, esta gente tiene que tener su mesa llena todos los días. ¿Cómo se puede producir esto? Pues mediante políticas muy intensas y aumentar esas asistencias, digamos, sociales. ¿Pero cómo se puede hacer? Pues mire usted, al mismo tiempo tiene que estar relacionado con el empleo. Cuanta más empleo haya, menos asistencia social necesitaremos. Y todo esto en una ciudad como Ceuta, terciaria, de comercio. La única opción es, digamos, defender y apoyar al comerciante que va a emplear a un trabajador y este va a dejar de percibir la asistencia social, a no necesitarla. Y conjugar todo esto, pues, es difícil. Yo, de todas formas, a mí los resultados de la EPA siempre los miro, dice el número parado, pero ¿cuántos han dado de alta en la Seguridad Social? Porque eso es lo importante. Claro, bueno, porque muchos han emigrado. Sí, pero a nivel español sí, claro, hay que verlo. Sí, muchos que han emigrado, hay 1.400 empleos. Miles de personas que se han marchado de España, eso han desaparecido del paro. Hay mucha gente que ha tenido que hacer un curso o que ha encontrado un trabajo temporal mínimo que está fuera del paro. Pero lo que te da el dato exacto es las altas en la seguridad social, porque nadie que esté en paro va a pagar la seguridad social, voluntariamente, al menos. Y entonces este dato no lo conozco y por tanto no puedo atender más al respecto ni opinar más. Pero sigo opinando que en el fondo es una buena noticia por el trimestre en el que se corresponde, pero que es una noticia mínima, o sea, bastante miserable en beneficio. Podría haber sido mucho más y esperemos que poco a poco sea mayor. Bueno, vamos a pasar a otro asunto. Hablaba antes, ya introducía un poco el asunto que vamos a tocar ahora. Hablaba del problema muchas veces de los políticos aquí en España, muchos de ellos relacionados con cuestiones de corrupción, como en el caso de Rodrigo Rato, relacionado. Yo no lo imputo ni le meto ningún tipo de delito porque desconozco exactamente la labor judicial, pero bueno, sí que relacionados con asuntos que después han terminado estando relacionados con la corrupción, y vemos la portada de ABC hoy. Y en este caso vamos a hablar de otra política, también en este caso Dolores de Cospedal, que a veces los políticos tienen errores, cometen pequeños fallos, y hay uno concretamente que está dando mucho que hablar en redes sociales, es este desliz que cometía Dolores de Cospedal en un meeting, si no me equivoco, el pasado 17 de abril, daba un meeting y ocurría esto que vamos a ver, es un vídeo muy cortito. Y hemos trabajado mucho para saquear a nuestro país. Y hemos trabajado mucho para saquear a nuestro país. Bueno, pues ahí lo veía, hemos trabajado mucho para saquear a nuestro país, lo decía claro, hay que ser justos, la frase terminaba con hemos trabajado mucho para saquear a nuestro país de la crisis, creo que decía concretamente. Lo que pasa es que el vídeo completo no lo hemos encontrado este trozo que es el que está rulando por redes sociales. Un simple desliz, algo sin importancia. A ver, yo creo que más allá de la anécdota, y que es una pues bueno, graciosa, y además en el tiempo este de las redes sociales, pues cualquier error o cualquier desliz, vamos, se convierte en un vídeo viral y acaba en todas partes, y manipulado, utilizado, reutilizado, y bueno, siempre pues con un toque de humor, ¿no? Y eso es muy sano también, que haya un poquito de humor en política. Ahora bien, entrando ya al contenido de la frase, a España se la ha saqueado. Vamos a ver, que yo no digo ni de Cospedal ni acuso a nadie. Por favor, eso ya es la justicia la que se encarga de estas situaciones o de estos casos, y siempre presuntamente salvando la presunción de inocencia de cada posible acusado o imputado. Ahora bien, que no digan que a España no se la ha saqueado. Digamos, la huida de capital desde el 2008 hasta la fecha, los casos de corrupción, los fraudes fiscales, la evasión fiscal, etcétera, 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 todo indica que este país se la ha saqueado. Vamos a ver, no seamos ingenuos. Lo que ha ocurrido con la burbuja inmobiliaria, lo que ha ocurrido, pues, por ejemplo, con los poquísimos casos que se están destapando, que si la banca andorrana, que si el caso Rato, que si Gürtel, que si los seres en Andalucía. Claro, si vamos sumando y sumando y sumando, estamos hablando de una burrada de dinero público, de todos. Sí, por lo tanto, no estamos hablando de algo irrisorio, sino que estamos hablando de que, desgraciadamente, en España se ha institucionalizado un cierto
mínimo de corrupción y se ha normalizado y se ha percibido como algo común y normal que haya un cierto nivel de corrupción asumible por el Estado. Y ojo, no se salva a nadie, es decir, que nadie venga hoy en día a darnos el discurso como aquí pasaba en Ceuta, que me hacía mucha gracia cuando, no recuerdo quién fue exactamente, que dijo que se presentaban a las elecciones sin estar hipotecados con el pasado. Yo, permítame que sea un poquito coloquial y casual, que digamos, y yo responderé lo siguiente: ja, no seamos, por favor, venga ya, hombre. Es decir, que tengamos gente como... Además, la portada a veces es muy buena, a mí me encanta. La imagen esta de rollo Los Soprano, este estilo de... Sí, es un poco, digamos, a nivel de imagen me ha encantado mucho la portada. Sí, ¿no? Trabajan muy bien eso, el concepto visual. Es extraordinario, pero digamos que, fíjate, son tres nombres muy importantes. Es que estamos hablando de gente que es imposible que ahora mismo se nos muestren como moralmente íntegros o... A mí la moralidad y la ética de cada uno pues le corresponde a cada uno. Yo lo que juzgo es el proceder político y cómo tú llevas a cabo tus políticas. Lo que tú pienses o lo que tú creas o tu ideología, para mí eso me da igual. Eso lo pongo siempre aparte y siempre ha sido así. Ahora bien, si vamos a entrar a analizar a cada uno en su perfil profesional y en su capacidad de gestión y cómo ha llevado a cabo sus políticas, muchos de estos dejan poco que desear. Es decir, hay una imagen que también corre por las redes sociales, es la del gobierno de José María Aznar y cuánta gente está implicada en casos de... Sí, una 14, ¿no? Exacto, de los ministros que estuvieron con José María Aznar y además rodeados con un círculo, imputado por tal, acusado por tal, etcétera, etcétera, condenado por tal. Entonces, claro, y... Muy sencillo. Dolores de Cospedal, bueno, más allá de... Tampoco es que se libre mucho, es decir, cuando no debemos de que ocupa un cargo importantísimo y de que se está relacionando también con el caso Bárcenas. Es decir, muchísimo cuidado, porque además es el subconsciente que decíamos antes, ¿no? Sí, el subconsciente freudiano que está ahí. Y que cuidado con lo que se dice, sí. porque parte de verdad igual hay, entonces no sé. Claro, Sí. es evidente que la palabra pasó por su mente. Pasando de la anécdota que supone, porque supongo que es una anécdota, que en vez de decir sacar, ha dicho saquear por aquello de, digamos, de estar un poquitito nerviosa o intentar avanzar un poco más con las palabras, eso lo hacemos todos. Sí, sin Nos duda. equivocamos muchas veces en los vocablos que Y significan hemos todo lo contrario, porque trabajado claro, saquear, según yo me acuerdo, el Código Civil establece cómo hay que analizarlo, de acuerdo con el sentido lógico de las palabras, su sentido gramatical, el momento histórico, y saquear en este país desde los fenicios han venido saqueando. O sea, que no nos engañemos, es un país riquísimo porque aquí todo el mundo lleva. Y ya terminando la anécdota que supone esto, que no le doy más importancia, que es una anécdota que sacada de contexto, cortada, maquillada y puesta en los medios de comunicación, pues se puede sacar todo lo que uno quiera y muchísimo más en el aspecto, digamos, irrisorio del asunto. Pero el problema, por ejemplo, que has terminado tú, hablando de rapto, hablando de la defraudación, mira, yo siempre he dicho aquí que a mí el corrupto me preocupa poco relativamente, que lo pague y vaya a la cárcel. Me preocupa el sistema que permite la corrupción. Que eso es lo que yo tengo la idea de qué es lo que está pasando en este país y ha pasado. Y sobre todo, en el aspecto de la persona que estamos hablando, que habla la ABC, de Rato. Rato era vicepresidente de gobierno cuando estaba defraudando a la nación. O sea, que verdaderamente ahí hay una moral, una doble moral. Cuando hablaba de una forma, por detrás estaba haciendo otra. Y si sumamos un cargo de esa importancia, segundo más importante, que está obligado a dar ejemplo, que está obligado, digamos, a ser verdad, a ser sincero, a explicar lo que tiene, lo sumamos con ese sistema ya institucionalizado para precisamente evadir impuestos y que estos señores lo utilicen, estamos ante un gran problema y todos estos casos de corrupción están surgiendo por lo mismo. Efectivamente, ahora a nivel político, pues se le echará la culpa también a Montoro, que estuvo en su equipo, también a Guindo, que estuvo en su equipo, que lógicamente algo tenían que saber, pero eso ya son suspicacias. Son suspicacias, pero si han estado trabajando en el mismo equipo cuando este dinero se estaba saliendo de aquí, me imagino son gente inteligente, son gente que manejan datos. Luego, ¿se cayeron o no se cayeron o no se enteraron? No lo sé, el asunto de los seres, Griñán ha reconocido que ha habido fraude en los seres. Eso le dignifica, pero no lo justifica. No le justifica. Mire usted, esto tenía que haberlo dicho usted cuando estaba allí. Tenía que haber puesto usted el pie en pared cuando estaba allí. No ahora que ve que todo el mundo se le echa encima, porque eso ya no le salva de nadie. A mí ese del perdón después, cuando yo me he beneficiado, nunca me ha servido. Y eso es lo que está pasando en este país. Y yo creo que más no se puede hablar de la palabra saqueo. Pues vamos a pasar a publicidad. Laura Ortiz nos trae todas las noticias de Ceuta y enseguida estamos aquí, pasamos a los temas de ámbito local, que hoy hay mucho que hablar.
Pues ya estamos aquí en Gran Vía, vamos ahora a conocer todas las noticias de Ceuta de la mano de nuestra compañera Laura Ortiz. Laura, ¿cómo va el día? Muy buenas, Nacho. Pues seguimos conociendo encuestas electorales para nuestra ciudad. Si la pasada semana les hablábamos de la de Sociópolis, esta les traemos los resultados que arroja la de Sigma 2 para el Faro de Ceuta. Según este sondeo, el Partido Popular revalidaría su mayoría absoluta con entre 15 y 16 escaños y Ciudadanos entraría en la Asamblea de Ceuta con 2 diputados. Pocas novedades ha aportado la encuesta de Sigma 2 para el Faro de Ceuta respecto al sondeo de Sociópolis que se hacía público hace apenas una semana. Ambas encuestas coinciden a la hora de señalar que el Partido Popular mantendrá su mayoría absoluta tras las elecciones del 24 de mayo con entre 15 y 16 escaños. La segunda fuerza en la Asamblea cambiaría de manos respecto a la actual legislatura y sería para el PSOE, que se haría tras la cita electoral con entre 4 y 5 diputados. Caballas viviría un descenso de 2 diputados y se quedaría tan solo con los escaños de Mohamed Ali y Juan Luis Aróstegui, mientras que entraría en la Asamblea con 2 diputados ciudadanos y podría hacer lo mismo el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía con 1. En lo que se refiere a los porcentajes de intención de voto, el Partido Popular obtendría un 54,3% como la fuerza más votada, seguida muy de lejos por el PSOE con un 16,2%, Ciudadanos con un 9,6%, Caballas con un 8,8% y el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, que rondaría el 4,4%. Esta encuesta, elaborada por Sigma 2 para el diario El Faro de Ceuta durante la pasada semana, llega apenas unas horas después de que se hicieran públicas las 12 candidaturas que concurrirán a los comicios autonómicos y deja fuera de la Asamblea a Izquierda Unida, UPyD, Vox, el Partido Libre Ceutí, PDSC, Los Verdes y Prune. Pues ya lo han visto, hace apenas unas horas se publicaban las listas electorales y ya ha surgido la primera polémica, en este caso por la aparición de un candidato en 2 candidaturas diferentes. Se trata de Hossein El Ahad, que aparece como número 3 en la lista del PDSC y como número 19 en la de UPyD. Unión, Progreso y Democracia ya ha explicado que su candidato renunció a ir en la lista del PDSC y que ha querido dejar constancia expresa de que prefiere ser número 19 de la formación Magenta A3, en la que dirige Tarek Misian. Y vamos con otra de las noticias del día. 1 de cada 3 ceutíes está en el paro. La tasa de desempleo de Ceuta roza el 32%, la tercera más alta de España y una de las más altas del país. Son datos de la última encuesta de población activa hecha pública hoy por el Instituto Nacional de Estadística. El repunte económico anunciado por el Gobierno no parece haber servido para crear empleo. Eso se deduce de la última encuesta de población activa hecha pública hoy por el Instituto Nacional de Estadística y que refleja una tasa de paro nacional por encima del 23%. Y que en Ceuta roza ya el 32%, una de las más altas de España y de Europa. Y es que 1 de cada 3 ceutíes en edad de trabajar está en el paro, una proporción que en el caso de las mujeres supera el 40%. Pero quizá el dato escalofriante está entre los parados menores de 25 años, donde la tasa de paro se dispara hasta el 71% y que en los menores de 19 años alcanza cotas inimaginables en un país desarrollado, con 8 de cada 10 jóvenes entre 16 y 19 años en el paro. A nivel nacional, en los 3 primeros meses del año se han destruido 114.300 empleos, mientras que el paro apenas ha caído en 13.000 parados, lo que ha servido para registrar un ligero repunte de la tasa de paro, que pasa del 23,7% a casi 24%. Pues vamos con más cosas. Caballas ha respondido a las palabras del secretario de Estado de Administraciones Públicas relativas al estatus de Ceuta como ciudad autónoma. Los localistas han asegurado que por mucho que se repita lo que consideran una mentira, esta no se convierte en verdad y han recordado a los populares que en la Constitución se habla solamente de municipios, provincias y comunidades autónomas, no de ciudades autónomas. El cuestionar ese hecho diferencial de ayuntamiento a ciudad autónoma entendemos que va en contra de la legislación estatal y entra en contra de la praxis del Gobierno de la Nación. Y, por supuesto, estamos en situación de coadyuvar con la ciudad de Ceuta en la defensa que tenga que hacer sobre esta circunstancia política o de cualquier orden.
Estas han sido las palabras de Beteta que han provocado las críticas de Caballa. La formación que dirige Mohamed Ali considera que ante la catarata de sentencias que recalcan la visión de Ceuta como un ayuntamiento, los populares, con el secretario de Estado a la cabeza, han mantenido una posición hipócrita hasta la náusea. Para Caballas, tanto el PP como el PSOE han traicionado a Ceuta durante la legislatura al votar en contra de la aplicación de la transitoria quinta que hace viable la constitución de Ceuta en una comunidad autónoma. Somos una ciudad singular, bueno, que esto lo diga un secretario de Estado de Administraciones Públicas realmente clama al cielo, ¿no? Que seamos una ciudad singular. Yo quiero formar parte de una ciudad normal, que tenga encaje en la Constitución, que sí, a través de la transitoria quinta, que sí es posible ser comunidad autónoma. Es por ello que los localistas no entienden que ahora el secretario de Estado defienda que Ceuta es más que un ayuntamiento, ya que han explicado la Constitución en su artículo 137 dice textualmente que el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y comunidades autónomas. Desde Caballas insisten en que si Ceuta no es ni provincia ni comunidad autónoma, es un ayuntamiento tal y como están manifestando los jueces y como recoge la Constitución. Y la responsable de política autonómica del PSOE de Ceuta reta al gobierno de la ciudad a enseñar a la ciudadanía el contrato de las fuentes y el registro diario de mantenimiento de las mismas para demostrar que la denuncia que hacía es falsa. Y es que Nuria Miaja denunciaba hace unos días que el servicio cuesta 330.000 euros al año y se está prestando sin contrato. Continúa el cruce dialéctico entre el PSOE y el Gobierno a raíz de la denuncia socialista sobre la inexistencia de un contrato para el servicio de fuentes ornamentales durante el último año y medio, extremo que la ciudad niega. Y es que Nuria Miaja reta ahora al Gobierno a mostrar los documentos que acrediten el contrato de mantenimiento, así como el registro diario y los pertinentes análisis realizados. La socialista aseguraba en rueda de prensa que este servicio, que cuesta alrededor de 330.000 euros anuales, se realiza sin contrato alguno y, además, sin cumplir la normativa para la prevención de la legionela. Por su parte, el Gobierno asegura que este servicio sí está sujeto a contrato, ya que se encuentra dentro del de mantenimiento de la red de saneamiento que existe con ACC. Miaja responde al Gobierno asegurando además que existe un acta del Consejo de Administración en el que se manifiesta que las fuentes ornamentales no tienen contrato y en el que el interventor expresa la necesidad de que se suscriba uno. Hecho este que lleva a los socialistas a afirmar que el PP se mueve mejor en la manipulación que en la transparencia y que Vivas ha convertido la mentira en la bandera de su gobierno. Pues Nacho, hasta aquí las noticias de lo que va de jornada. La información, ya saben, vuelve a Ceuta Televisión esta tarde a partir de las 8:30. Mientras tanto, sigan disfrutando de Gran Vía con Nacho Gallego. Muchas gracias, Laura. Pues chicos, vamos a comenzar nuestra parte de tertulia local y lo hacemos con ese primer asunto que traía nuestra compañera en el informativo, esa encuesta de Sigma 2 para el Faro de Ceuta, que viene a arrojar unos resultados parecidos a los que ya daba la encuesta de Sociópolis la semana pasada, pero con diferentes matices. Por un lado, el PP se consolidaría en ese primer puesto, 15-16 escaños más o menos, un 54,3% de los votos. La segunda fuerza sería el PSOE también, con 4 o 5 escaños también. Y aquí ya empiezan las diferencias. Ciudadanos tendría 2 escaños garantizados según Sigma 2 y el apoyo del 9,6% de la población. Es decir, que pasaría a ser la tercera fuerza de Ceuta, adelantando a Caballas, que bajaría del 14,3% de los apoyos de 2011 hasta el 8,8%, es decir, un poco más de la mitad. Y se quedaría con 2 escaños, perdería 2 de los que tiene actualmente. Y luego la encuesta de Sigma 2 pues deja en el aire si Fátima Hamed, con el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, entraría o no en la Asamblea, que Sociópolis le daba entre 1 y 2 escaños más. Hombre, las diferencias son importantes, ¿eh? Es decir, si miramos los porcentajes de estimación de voto que veíamos en Sociópolis y los que estamos viendo ahora mismo, son diferentes. Y más de aquellos partidos que se auguraba que tendría la posibilidad de entrar en la Asamblea. Hombre, el más de uno, pues en este caso, hombre, el porcentaje baja de una manera considerable. Y en su momento dije lo siguiente, dije que hasta que nos pregunté por el periodo en el que se había hecho la encuesta de Sociópolis, y decía lo siguiente, si realizó un periodo anterior a la publicación, incluso de más de una candidatura, si era posible que se iba a presentar o no. Sí. Y luego no habían salido, de muchas formaciones, aún no había salido ni la lista electoral. Ni siquiera el Partido Popular. Y ni siquiera el Partido Popular. Ahora bien,
Ahora estamos viendo otra encuesta en la que se supone que ya existe, bueno, hablaremos del 8 al 14 de abril, aún así no habría informaciones terminaría la semana pasada de hacerse. Terminaría la semana pasada, pero tampoco teníamos constancia de la candidatura, por ejemplo, de Ciudadanos. Digamos que aún estaba por cerrar, digamos, esta primera etapa. Es un número importante a tener en cuenta, pero para mí aún no es determinante. ¿Y por qué digo esto? Digo por la siguiente manera. Si antes el principal problema era que no sabíamos quién se presentaba y quién no, y quién formaba parte de esas listas, ahora lo que vamos a entrar en esta segunda etapa previa a la campaña oficial sería la de exponer los programas electorales. Y aquí voy a entrar en detalle porque a mí hay unas cosas que me llaman mucho la atención de lo que se hace a nivel local en cuanto a las distintas formaciones políticas, y que seguramente si trascendieran a los medios de comunicación y a la opinión pública, seguramente estos números variarían aún muchísimo más. Yo voy a empezar por partes y muy brevemente. En el caso del Partido Popular, yo creo que es importante destacar que pasaría de un 65% en el 2011 de intención de voto a cerca del 54% hoy por hoy, es decir, una bajada de 10 puntos, una bajada importante, por lo tanto hay un voto de castigo importante. Ahora bien, ese voto de castigo no repercute en los partidos de la oposición. Cierto es que el PSOE podría ocupar la segunda opción, pero siempre hablaríamos de que hay un cierto número de escaños que bailaría siempre entre un partido de la oposición y el otro. Por lo tanto, hablaríamos de movimiento de escaños. Otro dato importante es el tema del voto oculto. El voto oculto en Ceuta es un voto muy importante. Sabemos perfectamente que a Caballas, por ejemplo, en las anteriores elecciones se le daban 2 escaños, luego terminó obteniendo el doble. Es decir, el voto aquí, por ejemplo, el de las barriadas y el de la periferia es muy importante y suele ser un voto oculto. Hasta que no llega la fecha de las elecciones, no se acaba transformando. Entra en juego también la cocina, si totalmente. La famosa cocina de las encuestas. Entonces, en cuanto al Partido Popular, no creo que tenga dificultad alguna de repetir como primera fuerza y además con mayoría. Entrando ya en lo que es la segunda parte, yo voy a empezar por este mismo orden y empezaría pues en el caso del PSOE. Yo antes comentaba la presentación de la candidatura. A mí me llamó muchísimo la atención y para mí no es algo anecdótico que la presentación de la candidatura, o en todo caso del programa electoral, que en la sala solamente hubiese los medios de comunicación. Hombre, aquí primero yo cuestionaría la capacidad de movilización del partido, la capacidad realmente de si tiene esta gente seguidores o no. Y al mismo tiempo, si realmente el votante socialista en Ceuta vota al PSOE en tanto que en su clave local, o vota al PSOE simplemente por militancia o por ideología. En el caso de Ciudadanos, hombre, hace 2 días hemos visto el tema la propuesta estrella de la paridad de tipos de cambio y de que el dirham se pudiera utilizar en Ceuta, además con una paridad de 1 euro 10 dirhams. Yo en este caso, en mi perfil propio en Facebook, yo dije lo siguiente, dije, hasta donde yo llegaba, entendía que era una autoridad monetaria la que definía el tipo de cambio, no una ciudad autónoma. Y por lo tanto, ni Ceuta tiene un banco central propio, ni tiene una autoridad monetaria para definir o establecer quién determina el tipo de cambio. Por lo tanto, si hablamos de una formación que supuestamente se presenta como alternativa seria y habla de unas propuestas de este calibre, hombre, yo si fuera ciudadano me lo pensaría 2 veces antes de dejar el voto. Espero que estas cosas vayan esclareciéndose y se cambie y se pongan más seria. Luego, por último, ya entrando en el caso del MDC, porque me hablan atención, porque en la última encuesta se hablaba de 2 escaños y ahora ya estamos hablando de igual entra, igual no entra. Hombre, yo ayer salió un artículo de opinión, no sé si era en el Faro, si no me equivoco, en Ceuta al Día, que hablaba de la convivencia. Un artículo muy interesante, porque aquí lo relacionan ya con el tema de las listas electorales en su conjunto. Un partido que habla de convivencia y de diversidad cuando su lista electoral es exclusivamente comunitaria. Por lo tanto, es un hecho un poco que llama la atención. Que en una lista electoral exista únicamente un criterio comunitario sin más, y que luego se hable de convivencia o de interculturalidad o de lo que fuera. En UPyD lo tildaban como una lista étnica, decían. Y hago otros comparaciones para que no se diga que solamente con el caso del MDC, el PDSC. Tarek Mesián lo mismo, aparte de la anécdota esta del 3 que se va a UPyD y etcétera, que me parece un cachondeo, porque vamos, una ciudad seria no puede permitirse estas polémicas y permítame que lo diga, pero a mí no me gusta que seamos el hazmerreír a nivel nacional, porque estas cosas dan risa y por no decir otra cosa da pena. Pero bueno, entrando otra vez a las listas, la lista también del PSC es una lista también estrictamente comunitaria. Sí, solo hay un... Si no me equivoco, número 19 o 17. En el caso de Vox, idem de lo mismo. Es una lista estrictamente comunitaria, salvo un elemento. Digamos que las únicas listas en las que realmente se recoge los elementos, digamos, de diversidad de nuestra ciudad, el hebreo, el hindú, el musulmán,
solamente se contabilizan, digamos que con la mano, es decir, exceptuando estas tres, cuatro formaciones, que digamos que la representación comunitaria es más bien simbólica. Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de formación que no se da el caso, por ejemplo, que hay una diversidad y se nota, que debería ser lo normal, pero claro, a mí me hace gracia cuando estas formaciones hablan o venden un discurso y luego ponen en práctica otro. Yo decía en el último programa, lo que va a determinar aquí el resultado de las próximas elecciones va a ser la credibilidad de la formación. Y la credibilidad se va a demostrar cuando se exponga realmente el proceder político de esta gente y los programas políticos con los que se presentan. Deben ser programas serios. Ayer Carracao hablaba de reindustrialización y de no sé cuántas más cosas. UPyD también habla de propuestas faraónicas, y yo lo que me planteo es lo siguiente: pero ustedes son conscientes de la capacidad, primero, financiera, segundo, presupuestaria, tercero, capacidad digamos, de capital humano y de capital económico y financiero de esta ciudad para llevar a cabo, ojo, y competencial, a nivel jurídico? Es decir, Ceuta, vamos a ver, Ceuta es lo que es. Luego, cuando digo competencial, pues también lo traslado al tema de que muchas formaciones, desgraciadamente, carecen de conocimiento, tanto por la virginidad política, que muchos de ellos es la primera vez que pisan la arena política, por su juventud o por su, digamos que, eso no es nada malo, ojo, la regeneración política es importante, pero digamos que se requiere un mínimo de conocimiento y de dominio de lo que es la política local. Estamos hablando de que se van a presentar a gobernar Ceuta, digamos que aquí no estamos hablando de un sí, no estamos si ganaran, podrían ser los que... Exacto, no estamos hablando de la comunidad de vecinos, estamos hablando de que hay más de 12 candidaturas, si no me equivoco, que son las que se han cerrado, 12. Que se van a presentar a gobernar Ceuta, y que muchas de ellas, desgraciadamente, tienen un desconocimiento absoluto de lo que es el marco competencial de la ciudad y de lo que es Ceuta, ya sea a nivel nacional o a nivel comparativo cuando hablamos de políticas comunitarias, etcétera, etcétera. Hombre, yo como votante, yo me lo pensaría muchas veces antes de dar mi voto a una formación o a otra. Yo creo que el conocimiento es fundamental, y desgraciadamente muchas de estas formaciones alternativas, por llamarlas de algún modo, en muchas de ellas digamos, el conocimiento político es un conocimiento modesto. Javier, que además vuestro partido, el PLC, de momento no aparece, de momento, he dicho, no aparece en estas encuestas. No existía cuando esta encuesta, poco se puede hacer, como otro partido, efectivamente. Una anécdota que sí que comentaba Moad, ¿no? Se han presentado 12 candidaturas, entre ellas pues el PLC y todas las que conocemos, pero solo 5, según la encuesta de 4 o 5 de ellas como máximo, entrarían a formar parte del arco parlamentario. Piensa que normalmente cuando se hace el recuento de todos los votos, y ahí es cierto que hay que aclararlo, se suman también los votos en blanco, contabilizan y favorecen al tanto por ciento a los partidos más fuertes. ¿Por qué? Porque en las elecciones autonómicas tiene que tener por lo menos el 5%. Exacto. Claro, si tú cuentas todos los votos en blanco, el 5% se eleva mucho. Es decir, que gente que podía haber optado ya no puede optar porque automáticamente es rechazado por la propia ley electoral. Y entonces se reparten todos los demás entre los partidos que quedan. Eso es una trampa, digamos, electoral que se lleva muy bien a cabo. Por eso dice la obligación de votar, la obligación de estar, hay que ser democrático. No, vamos, hay que ser democrático, hay que votar, hay que ser consciente, hay que ser reflexivo y hay que saber qué es lo que es, cómo funciona la mecánica y la estructura de las votaciones del sistema electoral. Efectivamente, esta encuesta yo no la saco mucho caso, lógicamente porque no debo hacerlas caso. En segundo lugar, porque verdaderamente son estimativas. Ceuta es una ciudad muy asustada. El gran empleador aquí es la Asamblea. Y si a ti te llaman por teléfono, tú dices por si acaso. La otra cosa es el voto de la urna. Ahí se ven las diferencias y se va a ver el resultado final. También depende, creo que han hecho una estimación de 1000 llamadas. Sí. Tú piensas que cuando te llaman por teléfono te han identificado. O sea, tu voto no es anónimo, tu decisión no es anónima. Y eso pesa mucho en la gente. Y entonces, ¿qué es lo que hay? Pues lo que hay. Y quizás sea la gran diferencia que existe en estas... Porque en Ceuta pasa eso, Ceuta. Y luego hay mucha gente que no tiene claro totalmente cuál es su decisión. Y simplemente por abrir del paso y contestar, pues contesta lo que quiere. Pero bueno, eso el día 24 de mayo, veremos las soluciones. Y lo que decías tú antes, efectivamente, aquí estamos observando promesas, porque hay que diferenciar lo que es el gobierno a lo que es las elecciones, las promesas electorales. Esta mañana leía, no sé qué partido, quería un hidropuerto, no un hidroaeropuerto. Aeropuerto, UPyD. Sí, eso lo dijo el Gil también en su momento, me parece. Lo desconozco. Me parece que en su época también solicitó, iba a hacer un aeropuerto encima del mar. Mire, son promesas, son irrealizables. Pero claro, crean expectativas y no sé a quién, porque son promesas que además no sé.
Ellos hablaban incluso, perdóname Javier, porque yo estuve en la rueda de prensa de UPyD, hablaban incluso que ya tenían 2 empresas que sabían, que ya estaban incluso interesados en cubrir la línea de avión. Pero es que me parece, bueno, en primer lugar es una competencia del Estado. En segundo lugar, igual que Ciudadanos. Ciudadanos es una figura que es emergente a nivel nacional. Cuidadito, a nivel nacional. Tú recuerdas que aquí a nivel local se votan, claro, tienen el refrendo, digamos, de las andaluzas. Andalucía con todos sus problemas de corrupción, con todo este caos, y que la gente, el hartazgo, y luego la excepción que hubo, la abstención que hubo, que fue muy grande. Muy alta. Que tú recuerdas que está gobernando el Partido Socialista con 1.500.000 votos. Nada más. De los 6 millones, 2,5 millones no votaron. Y de los 4, solamente, y son. Quiero decirte que también ahí la ley DONS es la que maneja un poquitito todo este tanto por ciento y que no nos vendan como triunfo lo que muchas veces. Y sobre todo hay una cosa, y estoy de acuerdo con más, y yo desde luego en mi partido lo estamos diciendo, yo no puedo opinar de poner una escalera mecánica para el recinto, ni porque no sé lo que hay. Yo no sé lo que hay. El otro día decía Ciudadanos, ¿no? La equiparación, digamos, es equiparar 10 dirhams a 1 euro. Eso no es bueno para Ceuta, en primer lugar porque no tiene autoridad, porque no puede hacerlo, eso es irrealizable. Porque hay una institución dedicada a ello, a nivel nacional, salvo que nos independizamos. A nivel comunitario, ojo. Efectivamente, salvo que nos independicemos y entonces pues sacamos de aquí por la República Independiente de Ikea. O sea que, pero eso no va a ser posible. Entonces, verdaderamente, ahora veremos macanadas de promesas. Sí, promesas políticas en tiempos electorales que no son creíbles, ¿no? Tú, por ejemplo, aquí el único que puede hacer promesas, digamos, más o menos, ¿por qué? Porque es el único que maneja todavía el mandato. Porque es el que puede hacer convenios, y lo publica. Es el que puede hacer, digamos, promesas, porque es el que firma, digamos, el que tiene los dineros. Los demás no tienen nada. Los demás tienen que esperar a que llegan, ver lo que hay. Mira, un político se diferencia por su voluntad, sus fines. Es decir, la voluntad política de un partido, de una forma, porque la voluntad tiene que ser comunitaria, dentro de los partidos, no individualizada como estamos acostumbrados, de arriba abajo, sino un pensamiento común que se dirima entre todos. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces nosotros tienen que esperar un poquitillo. Y aquí hay 3 casos que hay que empezar, el cómo y el qué manera, pues cada uno tiene su sistema, pero lo hemos hablado antes, el empleo, la asistencia social y el comercio como ciudad terciaria. Y todos los demás son bagatelas que nos pueden vender como les dé la real gana, pero que si uno piensa un poquitito y escarba un poco, verás tú que no es así. Yo brevemente, yo vuelvo a incidir en este tema porque creo que es importante. Los programas electorales es verdad que son programas, como los presupuestos, que es un presupuesto que igual puede cambiar o no puede cambiar. Pero yo lo que me llama la atención son aquellos programas que piensan, porque desgraciadamente la mayoría de partidos políticos hace uso de esta praxis, ¿no? Y es lo siguiente, creen que los programas políticos no se los lee a nadie y además creen que eso es, pues bueno, por lo que es un trámite, que una cosa que tiene que estar. El programa electoral, pues cada formación tiene que tener su propio programa, porque es así, ¿no? Hombre, un programa electoral, independientemente del contenido que pueda tener, debe ser un programa coherente primero, realista, pero ante todo coherente con la línea política de la formación, porque desgraciadamente vemos que hay medidas en muchos programas electorales que son contradictorias una con otra, y al final lo acabas sabiendo de que este partido, ¿qué narices es? 2, más allá de las propuestas debe haber una coherencia y un rigor, y un conocimiento realizando un diagnóstico de lo que es la situación a la que tú quieres hacer frente. Desgraciadamente vemos que en más de un programa, por no decir la mayoría, exceptuando unos muy pocos, vemos que no hay claro ni un perfil ideológico, ni un conocimiento ni administrativo, ni jurídico, ni económico de la situación propia de Ceuta. Es decir, a mí me gustaría ver en esta mesa no al número 1 de cada lista, ni al número 2 ni al número 3. Me gustaría ver al número 15 debatiendo con el número 13 de una formación y otra. Y realmente ahí veríamos la modestia, valga la redundancia, de una formación y de otra. Porque desgraciadamente, cuando yo digo candidatos, es que claro, la candidatura, los ciudadanos tienen que pensar de la siguiente manera. Es lo siguiente, de que al final no hablamos del número 1, sino hablamos de 25 candidatos, por no decir 28, añadiendo los 3 suplentes. Sí. Por lo tanto, son candidatos que están destinados, ojo, a gestionar el hacer político que tenían los franceses, en los asuntos políticos, o la política en mayúscula, que es la res pública, que es la responsabilidad pública. Y por lo tanto, debemos de saber de que esta gente tiene que estar capacitada para llevar a cabo esa función y esa confianza que le depositan en ellos los ciudadanos. Desgraciadamente vemos que la mayoría de las formaciones políticas son números que se han puesto por poner, son listas que se han rellenado a última hora. Y por lo tanto, eso para mí es una falta de respeto primero hacia el ciudadano,
Y dos, muestra pues una indiferencia absoluta de que lo que interesa es entrar en la Asamblea y estar ahí pues no sé para qué. Es decir, si tú no estás dispuesto a entrar a la Asamblea, primero, para realmente gobernar, y para gobernar tienes que tener un equipo de trabajo, tienes que tener una lista preparada. Independientemente, ojo, de la ideología. Yo, por ejemplo, yo siempre lo decía cuando hablábamos del Partido Popular. A mí el Partido Popular yo puedo estar de acuerdo o no a nivel político, pero yo sé que tiene un perfil determinado, tiene una identidad propia, tiene una imagen propia y la pone en práctica. Que te dé gusto o no es otro tema, pero sabe lo que hace. Los socialistas, más de lo mismo. Caballas, igual. Es decir, en cambio, cuando miramos otras formaciones, por ejemplo, a mí, por ejemplo, el caso de Ciudadanos, últimamente vemos titulares a nivel nacional que me llaman mucho la atención. Ya hablan de prostitución, hablan de legalización de cannabis, hablan de propuestas que son totalmente, dices, hombre, seamos serios y no nos riamos de la gente, porque yo cuando escucho a alguien decir paridad cero, o se habla de equiparar 10 dirhams a 1 euro en Ceuta, para mí eso es tomar el pelo a la ciudadanía. Y más cuando el candidato de esta lista, o el que encabeza esta lista, es una persona formada y con una experiencia y un bagaje importante. Por lo tanto, que salga una formación y suelte estas propuestas, o que, por ejemplo, pues que se hable de planes de... Ahora está de moda hablar de planes, ¿no? Esto lo podemos ver en muchos programas políticos. Plan para. Hombre, oiga, déjense de planes y propóngame propuestas. Propóngame al menos 5 propuestas que sean factibles y que se puedan realizar. No me diga que vamos a hacer 10.000 viviendas de protección oficial, porque, oiga, para empezar, ¿dónde la vas a levantar estas 10.000 viviendas? Claro, sí, prometerla es fácil. Entonces, claro, yo no digo lo que prometer. Evidentemente hay que prometer. Evidentemente tú tienes que hacer un programa, tienes que hacer una previsión. Y luego, evidentemente, la capacidad que tú te encuentres, porque claro, una vez que tú entras al gobierno... Pero es que hay una diferencia... y termino rápido, según las sorpresas que te puedes encontrar, igual determinará tu capacidad de llevar a cabo ese programa o no. Pero lo que no puedes hacer es decir... Pon esto, que esto queda bien, pon lo otro, que esto queda bien, y vamos a llamar la atención de cualquier manera. Eso no se puede hacer. Yo creo que, fíjate, esta segunda encuesta empieza a castigar a aquellas formaciones que subieron como la espuma y seguramente acabarán desapareciendo. Y al final vamos a volver a lo mismo, 3 formaciones que estarán seguramente en la Asamblea después del 24M. Bueno, efectivamente, lo que me decía antes, a mí de todo esto, es que una cosa es gobernar y otra cosa es presentarse en un programa electoral de partido político. Aquí en este país, no solamente Ceuta, en todos los sitios, nos hemos acostumbrado a leer, el que haya leído los programas, que está la gente acostumbrada a no leerlos, que no surge porque sí esa idea, sino porque es cierta y es constatable, pues ves dentro de los programas lo realizable y lo irrealizable. Y sobre todo, como tú bien dices, cuando tú no has tenido acceso a las arcas, no has tenido acceso a una política, no has tenido acceso a un gobierno, no puedes tú prometer lo que no se puede prometer. Tú puedes prometer poner el helipuerto este o el... Y cuando llegas al gobierno no hay dinero para eso. ¿Dónde está tu promesa? ¿Por qué lo has prometido? ¿Por qué te has lanzado? Tú, el político, tiene que tener una voluntad. Mejorar y hacer útil y agradable la vida de los ciudadanos. Porque recuerda una cosa, yo te lo digo cuando estuve en el gobierno, lo decía a mi departamento, mi idea es llegar aquí. ¿Qué es lo que tenemos? Esto. ¿Cómo llegar? Tenemos grandes técnicos, tenemos grandes funcionarios, tenemos verdaderamente los especialistas, los que no son temporales como nosotros, sino que están ahí de concurso. Y me decían, mira, esto es imposible por esto, podemos llegar solamente hasta aquí. Escucha, y eso es gobernar. Lo otro, lo que estamos viendo ahora, es crear expectativas. Y hay otra cosa que efectivamente tú has dicho, y ya me gustaría a mí, que el 15 debatiese con el 13, porque se ve efectivamente una diferencia. Pero en las elecciones municipales, no solamente en Ceuta, en toda España, se vota a las personas, pero se vota a las primeras personas. Un error. Un error, pero es la realidad, porque la gente vota por sentimientos. Y se supone que dentro del sistema presidencialista, que rige en todos los partidos, el presidente es el que aglutina todo el sentir del partido. Y por tanto se confía en esa, digamos, cabeza visible, en ese salvador, por llamarlo de alguna manera. Y por eso las votaciones se cuida mucho de la primera figura para vender una imagen. Que ojalá se fuese reflexiva, que ojalá leyésemos los programas, que ojalá debatiesen todos los de la lista con todos los de la lista, que ojalá fuese. Y que no pase cosas como ha pasado con este caballero que está en tornista, que por cierto no sé cómo lo va a resolver la Junta Electoral, porque ha terminado el plazo. Y por cierto, más de una formación ya está repartiendo el bota. Tampoco puede. Sí, cuando no se puede ni siquiera. Y ojo, y panfletos y folletos de las elecciones anteriores. Es decir, a mí yo realmente llego a la situación... Termino muy rápidamente. Es lo siguiente, por favor, a las 12 listas, a estas 12 candidaturas, respeten la inteligencia del pueblo ceutí. La gente ya está cansada. Y si piensan que el seguirles tomándoles el pelo
o riéndose de ellos no va a tener consecuencia, se equivocan, porque desgraciadamente tenemos dos opciones de consecuencias. O bien abandonar totalmente lo que es el proceder político de Ceuta, o bien acabar en derivaciones totalmente peligrosas, y en Ceuta lo estamos sufriendo, y no podemos separar lo que es el proceder político y hacer diario en nuestra ciudad en todos los aspectos con las consecuencias y problemas que tenemos a nivel social, y eso que los políticos lo tengan muy en consideración, porque eso es así, o se tiene en cuenta o esta ciudad desgraciadamente estará encaminada a un futuro desconocido. Sí, la política tiene que ser muy responsable, por lo menos, y más si cabe ahora en campaña. Muad, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. También a ti, Javier Díez Nieto, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más, y a ustedes aguanten un segundito, que enseguida estamos aquí. Estamos con una entrevista a Carlos Rontomé. Muy buenas, pues ya estamos aquí de vuelta, muchas gracias por aguantar esos segunditos en publicidad, y tenemos con nosotros a Carlos Rontomé, sociólogo, profesor universitario y muchísimas otras cosas más. Carlos, sí. Bienvenido. Hola, buenos días. Que también un personaje, lo hablábamos ahora mismo fuera de cámara, un tanto polémico porque, bueno, tus estudios y principalmente tu tesis también, ¿no? Sí. Se centra en un punto que en Ceuta es un tanto tabú. Sí, bueno, es el tema de la convivencia y de las relaciones interétnicas dentro de la ciudad, con lo cual siempre hay quien no le gustan no le gusta principalmente hablar de ciertos temas con polémica o que son sensibles, ¿no? Sí, porque a la gente no le gusta escuchar muchas veces también lo que los datos objetivos dicen. Claro, hay cuestiones que están ahí, que son insoslayables, ¿no? Están ahí. Entonces muchas veces, bueno, pues tenemos la idea de pensar que si no hablamos de ella parece como que no existen, ¿no? Pero sí, están ahí. Sí, y esa multiculturalidad que siempre se vende Ceuta como a nivel político, sobre todo, como bueno, el laboratorio y el ejemplo a seguir por Europa. Incluso se decía ahora, con todos estos problemas que está habiendo con el yihadismo, se decía Ceuta es un ejemplo y que tiene que tomar Europa. ¿Es Ceuta ese ejemplo? Tú que quizás conoces un poco más la realidad, por lo menos a nivel de estudios. Bueno, la verdad es que, hombre, uno de las personas que estaba asistiendo a las jornadas ayer me preguntaba sobre la convivencia. La verdad es que la convivencia en general funciona bastante bien, pero no quiere decir que no haya conflicto, ni que este conflicto muchas veces está alarmado, ¿no? O sea, está ahí debajo y algunas veces aflora, ¿no? Lo cual quiere decir que existe, ¿no? Que está ahí, ¿no? Tanto como ejemplo, ya, no sé, es cierto que somos una ciudad que en general funciona bastante bien y las relaciones son bastante fluidas, pero bueno, claro, ponernos como ejemplo es difícil, ¿no? Porque además tenemos una situación geográfica muy concreta, tenemos una conformación demográfica de la ciudad bastante diferente al resto, por lo tanto es muy difícil trasladar lo que sucede en la ciudad a otros puntos de España o del resto de Europa. Es muy difícil. Yo creo que no debería extrapolarse lo que sucede o cómo es el modelo nuestro a los demás, porque creo que es un error, ¿no? Ayer precisamente hablabas tú, este miércoles participabas en esas jornadas de geopolítica y geoestrategia, dabas una conferencia que se titulaba El proceso de radicalización en Ceuta. ¿Cómo es ese proceso? Entiendo que te refieres sobre todo al proceso de radicalización en términos yihadistas. Claro, sí. Bueno, el yihadismo realmente es una punta del iceberg. Es lo que aflora, digamos, la parte más llamativa, la parte violenta de esas radicalizaciones. Debajo de ese yihadismo existe un proceso de radicalización donde una parte importante o significativa de la población sufre este proceso de radicalización, interioriza una serie de agravios y de alguna forma justifica o digamos, observa con cierta benevolencia pues esas acciones, ¿no? Es un proceso largo, tiene varias fases y es un proceso social y también individual, es decir, hay individuos que sufren esa radicalización e individuos que no. Muchas veces una de las cuestiones que se plantean cuando hablamos de radicalización es porque en las mismas situaciones, en las mismas condiciones de vida, en las mismas condiciones o similares de tipo familiar, social, educativo, ¿por qué unas personas se radicalizan y otras no? Es decir, intervienen muchos factores. Hay factores sociales, pero también hay factores individuales, personales, psicológicos. Es decir, hay personas que tienden más a esa radicalización por su propia forma de ser, por sus propias características psicológicas, que otras que son más resistentes a esos procesos, ¿no?
Luego toda la situación de vulnerabilidad que pueda haber, social, familiar, identitarias y de digamos, la necesidad de tener una identidad, en lo que reconocerse, por ejemplo, que es una de las claves, ¿no? También, digamos que es un asunto muy complejo, poliédrico. Muchas veces te preguntan, bueno, ¿cuál es el perfil? No hay un perfil concreto, sí, claro. Exactamente, hay muchos perfiles, ¿no? Y de hecho, y además esos perfiles van cambiando. Hemos visto cómo han ido evolucionando de un tipo de, por el caso de Ceuta, ¿no? De un tipo de perfil hacia otro, ¿no? Es decir, pues hay una bajada en la edad, por ejemplo, en las últimas personas que sabemos que se han radicalizado hasta el punto de ir a combatir a Siria, ha bajado la edad, se ha introducido la variable de sexo, es decir, la variable de mujeres, que antes prácticamente no existían, desde el año 95-96 en adelante, que no existía esa variable. Es decir, digamos que vemos que es una cuestión que va cambiando, como ha cambiado en el resto de Europa. Lo que pasa es que nosotros hemos empezado después, por suerte. Nuestro proceso ha venido más tarde Ceuta, ¿no? En Ceuta, sí. En general en España ha sido más tardío, quitando algunos focos, sobre todo en Madrid, en Cataluña, en el Levante, pero en el caso de Ceuta y Melilla, en Melilla todavía más tarde, se ha ido, esa radicalización ha sido más lenta y ha sido más tardía que en el resto, ¿no? Y es curioso también por la cercanía, ¿no? Es decir, que haya sido un proceso más lento aquí que en el resto de Europa, es curioso por la cercanía también con países islamistas. Bueno, es que el hecho de ser frontera con Marruecos, con un país de mayoría islámica, es a la vez una vía de entrada y salida de personas y de ideologías y de redes, pero también a la vez, durante mucho tiempo, la permeabilidad de la frontera ha sido también una especie de colchón que ha suavizado las tensiones también, porque mientras que algunas comunidades islámicas, por ejemplo en Cataluña o en el Levante, están aisladas en un contexto que digamos que les resulta muchas veces hostil o que no entienden porque tienen unos valores diferenciados, una cultura distinta, se sienten más aislados. Eso ha potenciado su radicalización antes, porque están aislados. Eso es lo que es un proceso de clusterización, es un proceso de aislamiento del grupo. Entonces estas personas se han radicalizado antes. Sin embargo, Ceuta y Melilla, pues la permeabilidad de la frontera ha mantenido, digamos, ha rebajado muchas tensiones porque los musulmanes ceutíes han mantenido sus lazos afectivos, personales, religiosos con el resto de Marruecos, ¿no? Entonces, cuando en Marruecos se ha trasladado gran parte de las redes de captación, aunque ya se habían trasladado anteriormente, pero bueno, digamos, cuando han tomado ese auge tan importante que tienen ahora en el triángulo este que comentábamos antes, Tetuán, Tánger, Castillejos, cuando esas redes han puesto a funcionar de forma bastante efectiva y fuerte en esa zona, pues claro, precisamente también esa permeabilidad pues ha hecho que se traslade, ¿no? Hay elementos que vienen de fuera, pero también en los últimos tiempos hemos visto redes que son propias de aquí. O sea, digamos que es un proceso dinámico. Como tal proceso va cambiando y va introduciendo nuevas variables, nuevos factores, ¿no? Y la crisis, visto desde fuera, da la sensación de que ha tenido que influir algo en esto. Y digo visto desde fuera, no sé si realmente yo soy muy poco partidario de explicar este tipo de fenómenos desde el punto de vista socioeconómico, ¿no? O sea, es decir, de las bajas condiciones de vida, ¿no? Todos sabemos cómo son los niveles de pobreza y de exclusión en la ciudad. Yo te he referido antes, nosotros hicimos un estudio en 2013 que se presentaron los datos a la prensa también, lo hicimos para la Consejería de Asuntos Sociales, efectivamente, con Rabea, y bueno, pues sabemos lo que hay en la ciudad, perfectamente, sabemos que los niveles socioeconómicos son muy bajos y sobre todo inciden principalmente en la comunidad o en la población musulmana, ¿no? Pero explicar ese proceso desde un punto de vista socioeconómico quizás es un error. Desde el punto de vista, no explica del todo ese proceso. Es cierto que, por ejemplo, zonas como el Príncipe son muy vulnerables porque, por esos bajos niveles esas bajas condiciones de vida, porque evidentemente están en una situación de mayor dependencia. Las personas que están con una mayor dependencia pueden ser más vulnerables. Pero no explica del todo por qué
vuelvo a lo que te comentaba antes, ¿por qué la misma situación? Estamos hablando de 12.000 vecinos. Sí, no afecta a todos por igual. Claro, efectivamente, el proceso de radicalización no afecta a todos, afecta solo a algunos, y además de esos algunos, solo unos pocos pasan de las palabras o del pensamiento a los hechos, ¿no? Con lo cual, digamos que realmente son pocos, ¿no? La variable socioeconómica es difícil que explique del todo o una parte importante de ese proceso. Yo comentaba ayer en las jornadas cómo la población musulmana de la ciudad tenía muchas peores condiciones de vida, por ejemplo en los años 80, muy por debajo de las que tienen ahora, que ya son graves, pues eran mucho peores todavía. Encima había una fuerte inseguridad jurídica porque muchos musulmanes no tenían reconocida la nacionalidad, en fin, tenían una situación de mucha más dependencia todavía que la que puedan tener ahora, ¿no? Y sin embargo no existía esa radicalización, claro, como la observamos ahora. Entonces hay otros factores. Ya digo, no se puede excluir del todo, pero quizás no sea determinante. Yo lo que, para el caso del Príncipe, por ejemplo, ayer me preguntaban en las jornadas, me preguntaban sobre este mismo tema que acabas de preguntar tú ahora. Yo creo que el problema del Príncipe principalmente no ya solamente de tipo socioeconómico, ¿no?, sino es de tipo de aislamiento. Es decir, la imposibilidad de las administraciones y del resto de la ciudad de penetrar en ese mundo. Un mundo cerrado, y en ese mundo cerrado es mucho más fácil que proliferen las redes porque no hay nadie que, digamos, no hay nadie que controle o que incida sobre esas redes, no hay otros elementos, están sueltos, están solos, ¿no?, digamos. Claro. Yo culpabilizo el caso del Príncipe más a ese aislamiento que tiene que a las cuestiones puramente socioeconómicas, ¿no? Sí, además, dentro de ese aislamiento que tú dices, imagino que desde dentro todo lo que sea de fuera de ese pequeño círculo o burbuja se verá como hostil, evidentemente. Claro, hay quien lo ve como hostil. Una de las cuestiones que comentaba también ayer en las jornadas es que el discurso, por ejemplo, ha cambiado, ¿no? La gente más joven tiene un discurso más, digamos, más rigorista con respecto al Islam, ¿no? Frente a lo que podíamos pensar que los chicos jóvenes pues quizás son más abiertos, están más abiertos a, digamos, son menos tradicionales, pero la reafirmación de la identidad está llevando a que muchos jóvenes observen el Islam de una forma mucho más rigorista que sus padres. Entonces, en el Príncipe, por ejemplo, hablas con gente y te comenta y te dice, bueno, es que esta forma de entender el Islam no es la forma adecuada, no es la correcta, eso no es Islam. Es un discurso más propio de personas de una cierta edad, con unas ciertas características que del discurso de los chicos jóvenes. De hecho, yo apunté ayer en las jornadas, precisamente cómo habíamos hecho un estudio en el 2001, un estudio de juventud, y otro en el 2010, y preguntábamos a los chicos sobre cómo veían a sus padres, ¿no?, con respecto a la práctica de la religión, ¿no? Y entonces, mientras que los chicos que se autoidentificaban como católicos veían a sus padres como más practicantes ahora que hace 10 años. ¿Por qué los ven más practicantes? Porque ellos están más secularizados. Entonces a sus padres, con cualquier signo externo, es decir, el hecho de que vayan a misa los domingos o el hecho de que vayan a comuniones o a tal, entienden que es religioso. Entonces, como los chicos están en un proceso de secularización muy fuerte, mucho más fuerte que los adultos, los jóvenes, pues observan a sus padres como muy religiosos. Y sin embargo, en el caso de los chicos musulmanes, o que se autoidentificaban como musulmanes, era justo la contraria. Es decir, ellos consideraban que sus padres eran menos practicantes que los que eran hace 10 años. Claro, lo cual lo que nos está diciendo es que una de dos, o verdaderamente sus padres se habían secularizado, cosa que por el resto de variables resultaba muy difícil de aceptar, o verdaderamente es que ellos observan a sus padres como menos practicantes, son críticos con sus padres en la forma de entender el Islam, porque para ellos también es una cuestión identitaria, es decir, soy quien soy, entre otras cosas porque soy musulmán, ¿no? Y eso es una cuestión que muchas veces no entendemos, porque como desde nuestra perspectiva etnocéntrica estamos convencidos de que la religión es algo privado. Entonces observamos eso desde ese ámbito, pero nos damos cuenta que hay personas que no lo observan como tal, que es algo privado, sino que es algo público y que es algo que tiene mucho que ver con el grupo. Entonces,
y con la identidad. Entonces, como no entendemos eso, si no entendemos esa diferencia, pues no podemos acercarnos a ese fenómeno, porque nos acercamos a él desde nuestras propias ideas o prejuicios, ¿no? Entonces, bueno, no, esto es un asunto privado y yo no me tengo que meter, no, bueno, usted lo puede considerar privado porque está en una sociedad secularizada y usted sufre un proceso de secularización muy fuerte, pero hay otras personas que no lo consideran tal, consideran que es muy importante en su vida. De hecho, aunque no di el dato ayer, en el estudio que hicimos en el 2005, el 97% de los musulmanes ceutíes consideraban que la religión era bastante o muy importante en su vida. O sea, prácticamente nadie, un porcentaje mínimo, el 3%, consideraban que la religión era poco importante o nada importante. Sí, cuando preguntábamos a los católicos o a los que se autoidentificaban como católicos, pues era totalmente distinto. La religión, no digo que bajara tanto, pero sí que los porcentajes bajaban mucho y la religión... ese 97%. No, imposible. O sea, no sé si eran 20 y tantos los que consideraban que era muy importante, ¿no? Importante o bastante importante, ¿no? O sea, que eso es una cuestión que tenemos que tener en cuenta cuando intentamos entender qué sucede en nuestra ciudad, ¿no? Muchas veces, como no queremos hablar de religión, lo que hacemos es mantener nuestro punto de vista etnocéntrico, es decir, lo miramos desde nuestra perspectiva, ¿no? Claro, se intenta comprender y con una falta de empatía evidente. Efectivamente, una falta de, digamos, de análisis de otras realidades que están ahí, ¿no? Sí, ahora hablamos evidentemente de Ceuta en términos religiosos y es algo que se hace mucho desde fuera cuando se habla de Ceuta, es decir, cuando desde Barcelona, por ejemplo, vienen y hablan de Ceuta, no les interesa Ceuta ni siquiera culturalmente, sino en términos religiosos. Hay musulmanes, cristianos, hay judíos y hay hindúes, por ejemplo. Y se hace mucho eso. ¿Por qué tanto énfasis precisamente? Pues les llama mucho la atención, claro. La verdad es que la Ceuta y Melilla tienen una diferencia con respecto al resto de España porque tienen dos grandes poblaciones, dos grandes grupos muy parejos desde el punto de vista de la cantidad, del número, dos grandes grupos cristianos o digamos de origen sociocultural cristiano y de origen sociocultural islámico musulmán, ¿no? Entonces, claro, eso les llama mucho la atención. Eso, entonces vienen y te cuentan, se quedan, ¡ay, qué tal! Ayer, de hecho, en las jornadas se vio un chaval que venía, estaba como asombrado, que venía de fuera y decía, fíjate lo que he visto esto, he visto lo otro. Claro, resulta un poco exótico. Exótico porque no es una realidad con la que se crucen en otros sitios, ¿no? Digamos, le resulta muy llamativo. Y luego, claro, luego también tiene mucho que ver, es decir, con esa idea que se ha vendido, ese discurso de las cuatro culturas, tiene mucho que ver si realmente, si alguien nos ve desde el punto de vista de la religión desde fuera, es también porque en parte hemos contribuido nosotros a esa imagen. Si las campañas publicitarias o turísticas de la ciudad se basan en las cuatro culturas, que realmente lo que estamos diciendo son las cuatro religiones. Sí, efectivamente. Porque culturas, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de culturas, no? Realmente dice, no, y dice, bueno, las cuatro religiones, o sea, realmente son las cuatro religiones, ¿no? Están hablando, dicen, no, aquí hay musulmanes, hay cristianos, hay hindúes, hay hebreos, hay la comunidad gitana que siempre los pobres se quejan de que se les olvida, pues esto es pero realmente están hablando de religión. Se vende como culturalmente, pero realmente se habla de religión. Yo recuerdo que he guardado un folleto de estos que lo usé para la tesis doctoral, o lo añadí como un documento que era un programa de servicios turísticos de la ciudad. Bueno, pues, entonces todo lo que se promocionaba tenía que ver con la religión. Claro. Es decir, pues era la romería de no sé qué, el San Antonio, los actos, en fin, todo lo que tenía que ver, la mezquita, la sinagoga, es decir, todo se refería a la religión, que no está mal. Es decir, lo que pasa es que no podemos sorprendernos cuando luego vienen y nos identifican con una cuestión, con una ciudad de religiones, ¿no? Claro, no podemos sorprendernos. El último día de la celebración que se hizo del Día de la Autonomía, entre el programa de actos que se hizo, entre uno de ellos era unas jornadas de puertas abiertas de los templos. Sí. Y se llamaba el programa, o digamos, esa actividad se llamaba Tener Fe en Ceuta, ¿no? Claro, si nosotros, para celebrar el Día de la Autonomía, que es un día civil, una festividad civil, utilizamos la religión, que me parece bien, yo no lo critico, ¿no? Sino que no podemos luego sorprendernos cuando nos vean principalmente como una ciudad de religiones, ¿sí? ¿Y sociológicamente es positivo para Ceuta?
Bueno, es un atractivo turístico, yo creo, ¿no? Realmente sí, yo creo que no está mal, ¿no? Porque es lo que nos diferencia del resto del país, ¿no? Del resto de España. Yo comentaba ayer en las jornadas, hay mucha más diversidad religiosa, étnica, cultural en Madrid o en Barcelona que aquí, porque aquí realmente lo que hay son dos grandes grupos. Sí. Luego las demás son minorías muy pequeñitas y además con una incidencia en la vida social y política relativamente, quizás no en la económica, pero sí en los demás aspectos, pues relativamente pequeña. Entonces, es un atractivo en el sentido de que, bueno, somos una ciudad como Melilla, que está dividida en dos grandes grupos y donde, bueno, la convivencia funciona bastante bien. Yo ayer lo comenté, que funciona bastante bien, y ese yo creo que es el principal atractivo, ¿no? Yo creo que se puede vender por ahí, no está mal. Ahora que tampoco luego nos podemos asombrar cuando nos vienen y nos preguntan, nos dicen, bueno, y se refieren siempre todo a la religión, ¿no? Es imposible evitarlo. Bueno, usted como sociólogo hace muchos informes y hablaba ahora de uno que nos interesaba porque hablábamos fuera de cámara, de ese informe sobre pobreza. Mencionábamos el de EAPN, esa red europea de la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Y bueno, se ha criticado mucho, que si las muestras no eran las adecuadas y tal, y tú me comentabas que vosotros en Sociopolis hicisteis uno precisamente y los datos no eran tan elevados quizá como los de EAPN, pero también eran... Eran parecidos, sí, los datos eran parecidos, claro. EAPN utiliza los datos que proporciona el INE, sí. O sea, ellos no se inventan nada, ¿no? Realmente lo que hacen es trabajar los datos que proporciona, los microdatos que proporciona la encuesta de condiciones de vida del INE, y los utilizan, claro, evidentemente con esos datos les sale lo que les sale, evidentemente, o sea, es imposible que les pueda salir otra cosa. Además, EAPN, con la que yo he colaborado también, he hecho talleres con ellos sobre exclusión, es una entidad que funciona bastante bien y tiene gente bastante preparada. Lo que sucede, claro, es que sus informes están basados en esa información que proporciona el INE. Ahora, el problema que tiene esa información que proporciona el INE es que para el caso de Ceuta, como el de Melilla, la muestra es muy pequeña. La muestra de hogares que se utiliza es pequeña. Es lógico porque tiene un coste, los muestreos tienen un coste muy elevado, y entonces normalmente el INE, que hace una encuesta a nivel nacional, pues claro, siempre nos dice, joder, es que no se acuerdan de nosotros. Es que solo somos 80.000 personas de 44 millones. Sí. Claro, entonces parece que estamos en el que creemos que somos el centro del universo y no lo somos, ¿no? Claro. Entonces estamos en una esquinita ahí y somos muy poquitos, igual que con Melilla. Durante un tiempo el INE daba los datos agregados, ahora los separa, pero claro, ya digo, la muestra es pequeña y luego además es aleatoria a la hora de elegir las secciones muestrales, en fin, tiene una serie de cuestiones que bueno, que un poco menos fiables o con más margen de error. Con más margen de error, efectivamente, ¿no? Y la fidelidad del INE, yo siempre creo que el INE es uno de los... Bueno, me refiero con respecto a Ceuta, evidentemente. Sí, el INE tiene unos institutos que mejor funcionan en España, a nivel de todas las administraciones, ¿no? Lo que sucede es que tiene esa cuestión. Nosotros hicimos un estudio con un muestreo mucho más amplio. El INE creo que utiliza unas 180 entrevistas para toda la ciudad. Nosotros utilizamos 600 y además tocamos todos los distritos y todas las secciones censales de la ciudad para evitar esos sesgos porque claro, es una ciudad, una de las características que tiene Ceuta es que está muy segregada, es decir, hay grandes diferencias entre barrios. Si no se tiene en cuenta eso, pues claro, muchas veces si casualmente, aleatoriamente tocan ciertos barrios, los datos pueden ser distintos. Sí. Entonces, bueno, para nosotros, para corregir eso, utilizamos un muestreo proporcional, ¿no? Y bueno, los datos eran parecidos, los datos eran bastante duros también, ¿no? La Consejería de Bienestar Social ¿Cómo de duros? Si te acuerdas, porque pues EAPN decía en torno a un 47% sí, de pobreza y exclusión. A nosotros nos salía un 43, un 44, que yo creo o sea, que no hay también, tanta diferencia. No hay tanta por encima diferencia, del 40, un 43 y pico, sí. No real, es que está allí, realmente es un problema que tenemos en la ciudad y que en los últimos años con la crisis se ha agravado, es decir, nosotros hemos hecho varios estudios, hicimos uno en el año 2000, hicimos otro en el 2007 en la ciudad y hicimos este 2013, o sea que nosotros tenemos también una perspectiva longitudinal, efectivamente, del tiempo, ¿no? Y en el 2000 las tasas eran de pobreza, porque en aquel momento la exclusión social no se medía, era una cuestión metodológica, se medía la cuestión económica solamente, y estábamos en un punto muy elevado. En el 2007 bajamos ese punto, imagino, claro, digamos, muy contagiados con el efecto, el crecimiento económico que tuvo el país en general en esos años,
Y luego, claro, hemos vuelto a bajar, hemos vuelto a bajar de nivel, hemos vuelto a subir de indicadores de este tipo, de pobreza y exclusión con respecto a 2007, en parte también por esa crisis. Es decir, la crisis también ha llegado aquí, ha llegado con mucha fuerza. ¿Qué sucede? Además, el problema nuestro es que como ya teníamos unos niveles muy altos, la crisis los ha elevado un poco más, o sea, digamos que la situación era mala y ahora se ha empeorado. O sea, es decir, la crisis nos ha golpeado bastante. Y es una situación que es así, que es real, que las condiciones de vida de la ciudad son muy malas, en general, respecto a ciertos sectores de la población. Hay grandes diferencias, hay una gran desigualdad social y, bueno, es una realidad que está ahí. Vamos. Y ya para ir terminando, porque se nos va acabando el tiempo, muy rápidamente vamos a hablar de política. Hace poco Sociópolis, es decir, sí, tú que diriges Sociópolis, bueno, pues mostrabais una encuesta electoral con unos datos, con, en fin, bien hecha, no entiendo metodológicamente correcta. Sí. No, te digo eso porque, bueno, se criticó, se comentó en los medios, ¿no? 400 y pica personas de entrevistas, solo por teléfono y teléfono fijo. Como que se intentó, bueno, no voy a decir desvirtuar, pero hombre, sí puntualizar que igual las cosas difieren y también algunos grupos políticos se quejaron. Claro, bueno, realmente nosotros esta encuesta la hicimos porque este sondeo, bueno, una encuesta, un sondeo. Sí, un sondeo, yo he utilizado más la palabra. Sí, realmente lo hicimos, nosotros llevamos 15 años trabajando en la ciudad y era una forma de recordar que estábamos aquí, que, bueno, que llevamos 15 años haciendo estudios. Nosotros hemos hecho más de 30 estudios sociológicos y muchísimos estudios demoscópicos como este. Bueno, era una forma de celebrarlo y bueno, simplemente pues hicimos un sondeo telefónico, que es lo más económico también, desde el punto de vista de empresa, era una cuestión más económica, e intentamos que sea, bueno, hacerla como hemos hecho en otras ocasiones. Nosotros sabemos que la encuesta telefónica tiene unas limitaciones, lo sabemos mucho porque la hemos utilizado y porque sabemos metodológicamente los problemas que tiene. Como sabemos que tiene esos problemas, intentamos corregirlos precisamente porque conocemos cómo es la ciudad y porque conocemos con los problemas que tiene el teléfono. Ampliando muestras, más barrios, más diversidad. Hay formas de corregir. Claro, formas de corregir. Por ejemplo, nosotros sabemos, porque nosotros hicimos un estudio sobre implantación de nuevas tecnologías y conocemos... hemos hecho 2 estudios sobre implantación de nuevas tecnologías en Ceuta y conocemos perfectamente cómo es la realidad de los barrios en ese aspecto, y entonces sabemos que hay zonas donde no hay teléfonos fijos o hay muy pocos, entonces pues hay que cargar la muestra más en unas zonas que en otras. Es decir, todo eso lo sabemos nosotros, claro, efectivamente. Lo cual no quiere decir que diga, bueno, la encuesta va a ser, vamos, fetén, la vamos a clavar. Bueno, los sondeos son sondeos, son, digamos, pequeñas fotografías de ese momento, luego las cosas pueden ir cambiando. Muchas veces los propios sondeos influyen luego en el propio proceso, ¿no? Porque muchas veces a mí me han acusado, me han dicho que es que esto lo he hecho para fulanito, lo he hecho para menganito, no lo he hecho para nadie, pero bueno, lo que sí es cierto es que sí influyen. Pero además es muy difícil, también es muy difícil controlar o predecir en qué sentido influye. Claro. Porque habrá gente que diga, habrá electores que ante los resultados de ese sondeo digan, bueno, pues ya no me movilizo porque mi partido va a salir sobrado. Claro. Con lo cual puede tener un efecto desmovilizado. O lo contrario, oye, que vamos muy mal, que hay que moverse. Sí. O sea, que digamos que eso muchas veces, esto favorece a fulano, mengano. Ese tipo de cocinas y de enjuagues, yo creo que muchas veces es jugar a la bola de cristal. A mí eso nunca me ha parecido muy profesional ni muy académico, ¿no? Pero bueno, y respecto a los resultados, acaba de salir hoy otra encuesta de Sigma 2 y te lo iba a comentar, son resultados muy parecidos, prácticamente los mismos, difieren muy poquito. No sé cómo lo ha hecho Sigma 2. A mí Sigma 2 me llamó al móvil, me lo hicieron porque yo las empresas de este tipo, igual que nosotros, hay teléfonos que son mucho más receptivos, entonces quedan ya marcados, entonces claro. Bueno, te brean, ¿no? Normalmente. Yo por hombre, porque me da cosa a las encuestadoras. Solidaridad profesional. Sí, más que nada, porque como yo sé que el trabajo de las encuestadoras es muy difícil, muy duro, pues suelo atender siempre a esto, ¿no? Entonces ya se ve que tienen mi teléfono marcado y me brean con todo tipo de encuestas, ¿no? Pero que yo sé que han hecho telefónicos también a móviles, a base de datos móviles, y los resultados son muy parecidos, Puede que haya alguna variación, habrá variaciones principalmente en los partidos pequeños, los partidos minoritarios. Ahí es donde podemos hablar de horquillas, de movimiento, de un escaño, 2 escaños.
lo que un 25%, tanto en tu encuesta como en la de Sigma 2, casi de gente que ni no sabe y no contesta, por lo cual es un voto indeciso o que no o que lo revela, oculta, con lo cual efectivamente. puede cambiar. Entonces, claro, mucho. la cocina que hace Sigma 2, porque sabes, ese 25%, en este caso que coincide con el nuestro, eso hay que cocinarlo, ¿sabes? Pero eso se cocina en todas las encuestas, en todos los sondeos se cocina, porque claro, tú tienes que decir, voy a intentar averiguar cómo, hacia dónde va este votante o entre qué está indeciso, ¿no? Entonces ahí viene la cocina, es decir, ¿qué utilizo? Pues utilizo el recuerdo del voto, utilizo la evaluación de líderes. Sí, más o menos para saber compensar. también. Pero no deja de ser una estimación. Claro. Entonces, bueno, se ve que en este caso Sigma 2 ha estimado de forma similar a la nuestra, alguna diferencia. Yo creo que el partido de Fátima Ahmed va a obtener una mayor representación que la que le da el sondeo de Sigma, pero vamos, esas variaciones, los dos, digamos, las dos líneas claras que se ven, o tres líneas claras que se ven en esa encuesta como en la nuestra, es un Partido Popular que mantiene la mayoría, un Partido Socialista que se mantiene como segunda fuerza, incluso puede crecer algo, Partido Socialista, y luego un fraccionamiento, una fractura de diversas formaciones, ¿no? Digamos que esa radiografía que daba nuestro sondeo está también en el de Sigma 2, y puede ser, a no ser que ocurran sorpresas extrañas, que será... Queda mucho todavía. Queda mucho, efectivamente, de aquí en un mes todavía las cosas pueden dar muchísimas vueltas, ¿no? Bueno, pues Carlos Rontomé, muchísimas gracias por acompañarnos una semana vosotros. más. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos muy pronto aquí de nuevo en Ceuta Televisión y en Gran Vía. Hasta pronto.